Lección número 3. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar la lección número 3 con una técnica muy interesante y muy potente. Se llama mindfulness, una técnica para transformar nuestras vidas. Vamos a ver de qué se trata esta técnica poco a poco. La vamos a dividir en dos partes, como lección número 3 y como lección número 4. Al fin de cuentas, aquí se trata de proporcionar algunas estrategias importantes. Bueno, vamos a empezar con la primera diapositiva, que tiene que ver cómo enfrentamos la realidad. Y esa realidad, cómo la enfrentamos, pero a través de nuestras emociones. Ya habíamos hablado anteriormente en la cuestión de cómo trabaja el cerebro, que la realidad entra precisamente al cerebro y es procesada y la manda a la amígdala. Bueno, pero también tiene que ver con la manera actitudinal y tiene que ver ahora, en este caso, lo vamos a trabajar con el lóbulo prefrontal, la parte racional. Bueno, esa realidad que está allí con cada una de las emociones, aquí pongo propiamente en las 4 principales emociones que tenemos aquí, es, número 1, la enfrentamos, pero rechazando el sentimiento. El sentimiento es a veces tan desagradable, tan inadecuado para nuestro sentir, que acabamos o preferimos rechazarlo, no aceptarlo, como si no debiéramos permitir que ese sentimiento apareciera. Pero como ya le habíamos comentado, todos los sentimientos son importantes. Todos los sentimientos nos permiten, por un lado, prever situaciones de peligro o riesgo, como es el miedo. Nos permite establecer límites a otras personas, como es el enojo o el coraje. Nos permite enfrentar las situaciones de pérdida, como es la tristeza, y sacarle provecho en ese sentido y salir adelante, aun ante situaciones de pérdida significativa. Y nos permite también, por otro lado, sentirnos motivados, buscar nuevas cosas como es la alegría. Bueno, pero sobre todo las otras emociones que nos hacen sentir con una sensación desagradable son las que de repente rechazamos. Otra manera de enfrentar la realidad es sentirse rebasado por el sentimiento o la emoción. Nos sentimos, al fin de cuentas, con una sensación tan fuerte del sentimiento de tristeza o depresión, del miedo o ansiedad que nos embarga, o del coraje constante que sentimos que perdemos totalmente el control de nosotros mismos. Y entonces solamente lo padecemos. El sentimiento nos rebasa. Y por consiguiente, como punto número 3 que tenemos aquí, siento que no puedo hacer nada más que vivir o padecer el sentimiento. Y entonces nos sentimos acorralados, nos agachamos, nos hacemos chiquitos, simplemente sufriendo constantemente el sentimiento sin tener o poder tener la capacidad de salir adelante. Por un lado nos sentimos rebasados y por otro lado nos sentimos incapacitados para enfrentar esos sentimientos. Esas muchas veces son las maneras como enfrentamos la realidad junto con las emociones que brinda esa realidad. Bueno, vamos a ubicar esos sentimientos con diferentes ejemplos para ubicar correctamente esto que acabo de plantear. Tenemos, por ejemplo, como realidad, se presenta una situación que alguien se enoja contigo o hiciste algo que sientes que estuvo mal y tú mismo te enojas contigo y te hace sentir muy triste. Ya sea que otra persona se siente enojado contigo y como la otra persona es significativa para ti, entonces te hace sentir mal contigo mismo. Te hace sentir triste, deprimido, decaído. O la otra, tú mismo hiciste algo y tú mismo internamente te regañas. ¿Por qué? Porque dices que no debiste haber hecho eso. Te hace sentir mal tú mismo. Te señalas, te criticas. Y entonces vives un sentimiento constante de depresión, de tristeza, de decaimiento. Y, como aparece aquí, vives como un estado gris de tristeza, ¿sí? Ante esa realidad. Bueno, ahora pasemos a la cuestión del enojo. El enojo se puede presentar, por otro lado, por una situación donde alguien hace algo que tú consideras injusto y entonces te sientes muy molesto
con esa persona porque está haciendo algo que para ti es inadecuado y es injusto. Y entonces vives esta emoción del enojo muy fuerte, que sientes que te rebasa. O la otra también, tú hiciste algo que consideras que fue injusto y te sientes enojado también contigo. Y entonces vives ese enojo constante, precisamente por esa situación que se está viviendo. Bueno, este enojo realmente muchas veces hacia otras personas o un enojo hacia tu persona. El punto clave o el punto significativo también es cuando nos rebasa cotidianamente y todos los días nos sentimos muy enojados con la vida porque sentimos que la vida es injusta por la manera en que es la misma vida. ¿Sí? Y entonces sentimos que nosotros tuvimos que haber tenido una vida diferente. Y entonces estamos enojados con nuestros padres, estamos enojados con nuestros hermanos, estamos enojados con las situaciones que vivimos cotidianamente, porque desde nuestra perspectiva la vida tuvo que haber sido diferente y no es justa con nosotros en ese sentido. Y entonces no aceptamos las cosas como son. Es importante que tomes en cuenta este aspecto, este enfoque. No aceptar las cosas como son. La vida, al fin de cuentas, es la vida y está ahí, presente, y tiene una variedad de circunstancias. A ti te tocó estar en una circunstancia de vida, a mí en otra circunstancia de vida, y algunas son más favorables que otras, pero así es la vida. Pero, desde nuestra perspectiva, generamos una situación de injusticia ante una situación así. Bueno, ahora, otro, por ejemplo, el miedo. El miedo, como lo vemos aquí representado también en la figura, se presenta en una situación o se genera un presentimiento de que algo malo puede pasar y te hace sentir muy asustada o asustado. Este miedo propiamente es un presentimiento. Aquí voy a establecer un aspecto importante. ¿Cómo juega la mente? Con el pasado, con el presente y con el futuro. La mayoría de las veces la mente se dispersa, ya sea en el pasado o ya sea en el futuro, y muy poco está en el presente, en el aquí y en el ahora, en la mayoría de las personas. Y en mindfulness eso es muy importante, aprender a desarrollar la capacidad de estar atento en el aquí y en el ahora. Más adelante lo vamos a trabajar. Aquí nomás es importante que lo tengas presente. Por un lado, las sensaciones de culpa, que tiene que ver con la tristeza, de señalamiento, de crítica, de sentirse mal, muchas veces la mente juega con el pasado y empezamos a decir, no tuve que haber hecho tal cosa, no debí haber dicho tal cosa, debí de comportarme de tal manera, tuve que haber, y así constantemente. Hacemos una revisión constante del pasado y hacemos un señalamiento constante de nosotros, de lo que tuvimos o no hicimos en ese pasado, y estamos generando un sentimiento de culpa constante, de un sentimiento de culpa. Por otro lado, la mente se va al futuro y entonces constantemente estamos pensando en que algo malo puede suceder y generamos mucha ansiedad. Siempre el miedo tiene que ver con algo que puede pasar. No ha pasado, ni está pasando, sino puede pasar. El miedo excesivo, el miedo inadecuado a veces, en términos de que genera mucha ansiedad. Y entonces el miedo se presenta. Aquí lo tenemos como una figurita que hasta eso es cómica, que tiene que ver con la película Intensamente. Pero si nos vamos a las otras dos imágenes que tenemos aquí, el miedo al fin de cuentas es amorfo, no tiene forma, tiene una sensación nada más de que algo puede pasar, pero no se presenta de manera clara, simplemente de una sensación que está ahí atrapándonos, arropándonos y que genere ese sentimiento constante de ansiedad, de que algo puede suceder y no sabemos qué va a suceder, qué va a pasar, solamente presentimos que va a ser algo malo, algo feo, algo desagradable. Y así convivimos, ya sea con el pasado, con la culpa, o con el futuro, con el miedo, con el presentimiento de algo malo. Así juega muchas veces la mente en este caso. Esto es importante porque en mindfulness se trabaja mucho esa perspectiva y de darse cuenta cuando la mente está en el pasado o está en el futuro y abandona el estado presente de la realidad. Bueno,
Y tenemos otro sentimiento. Es un sentimiento muy agradable. Es un sentimiento que muchas veces queremos que siempre prevalezca, que nunca se vaya. Pero esta idea que estoy utilizando, esta frase de que nunca se vaya, de que siempre esté presente, al fin de cuentas es un grave error. Porque esa sensación de querer tener siempre, siempre la alegría presente genera mucha ansiedad porque nos da miedo que se vaya. Si tenemos ciertos momentos de alegría, sentimos y empezamos a generar mucha ansiedad porque lo que queremos es de que no se vaya, que esté allí presente, que siempre esté presente ese sentimiento. Y entonces sale contraproducente. Y la otra nos hace llevar a lo que ya habíamos dicho en la primera diapositiva, a negar los otros sentimientos. Como queremos que siempre haya felicidad, y entonces cuando aparece el miedo, aparece la tristeza, aparece el enojo, entonces lo que hacemos es tratar de negarla o rechazar esos sentimientos, cuando son parte de la vida, vuelvo a repetir, porque nos permiten enfrentarnos a ciertas circunstancias de vida. Y si fuera nada más la alegría, perderíamos otras formas de percibir la realidad, de entender la realidad y de relacionarnos con la gente y con la misma realidad. Y entonces cuando solamente queremos pura alegría, entonces lo que hace es precisamente ahora sentirnos frustrados, sentirnos tristes, sentir miedo, miedo de que se nos vaya la alegría. Tristeza porque no hicimos lo correcto para sentirnos más alegre o hacer sentir alegre a las personas. Y entonces parece más bien contraproducente. Buscar ansiosamente la alegría acaba frustrándonos de la vida. Entonces la alegría es parte de los sentimientos. ¿Es un sentimiento agradable? Sí. ¿Es un sentimiento que nos gustaría poseer más constantemente? Sí. Pero los otros sentimientos también son importantes y aceptarlos es una parte significativa para poder convivir mejor con la vida. Y convivir mejor, convivir nosotros también y sentirnos mejor en esa relación que tenemos con las demás personas, con la gente, con nosotros mismos y con lo que nosotros nos planteamos. Bueno, esa es parte de la lección número 3. Entender los sentimientos desde esa perspectiva. Ver que se originan bajo cierta dinámica. Y aquí más que la amígdala estamos hablando de cómo percibimos la realidad y por lo tanto cómo entendemos la realidad y se producen ciertos sentimientos. Aquí estamos entrando más al lóbulo frontal. Hay que transformar ese lóbulo frontal para transformar nuestras vidas. Esa es la parte más importante. Vamos a dejar hasta aquí. Es importante que tú te quedes bien con la idea de cada una de esas emociones, lo importante de cada una de esas emociones y cómo trabaja la mente. Por ejemplo, el irse al pasado constantemente para culpabilizar, para señalar, para criticar y ahí nos hace sentir o genera sentimientos depresivos, de tristeza. O se va al futuro y nos hace sentir sentimientos propiamente de ansiedad, de preocupación o nos hace ver la realidad como una cuestión de injusticia y entonces constantemente nos hace sentirnos enojados con la vida y con la gente que nos rodea. Es importante que tengas presente eso para continuar ahora con la lección número 4, que es la siguiente lección. Nos vemos.